Contamos con Orlán Macán, del equipo técnico de Naciones Unidas, que apoya el mandato de la relatora especial Dubravka Simonovic, y la ponencia se llama Resumen del informe de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, acerca de la violencia en línea contra las mujeres y las niñas desde la perspectiva de los derechos humanos. Bueno, Orlán es oficial de Derechos Humanos de la rama de Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, donde ha apoyado los mandatos sobre la violencia contra las mujeres, el derecho a la alimentación adecuada, pobreza extrema, libertad de expresión y los y las defensoras de derechos humanos. También ha trabajado en la sección de órganos de tratados del ACNUR, apoyando a los comités sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, los derechos de la infancia, trabajadoras migrantes y sus familias y personas con discapacidad. Antes de trabajar con el ACNUR, trabajó como oficial de políticas y derechos humanos para la Junta de Policía de Irlanda del Norte tras el Acuerdo de Paz y como oficial legal del equipo de gobernanza del British Council. Es licenciada en Derecho por la Queen's University de Belfast y máster por la Universidad de Deusto en Bilbao. Muchísimas gracias por estar aquí, Orlán, y todo tuyo. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, desgraciadamente la relatora especial no pudo asistir en esta reunión, pero bueno, yo voy a intentar resumir un poco su informe. Igual, si le parece bien, voy a dar una presentación muy breve sobre el mandato de la relatora para que tenga una idea de cómo funciona el mandato. Bueno, la señora Simonovic fue nombrada relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2015. Y bueno, dentro de su mandato tiene que recomendar medidas, formas y medios a nivel nacional, regional e internacional para eliminar violencia contra las mujeres. Y bueno, y también tiene que seguir adoptando un enfoque exhaustivo y universal de la eliminación de la violencia contra la mujer, incluidas las causas de violencia contra la mujer relacionadas con las esferas civil, cultural, económica, política y social. Y dentro del mandato, la relatora especial puede transmitir llamados urgentes y comunicaciones a los estados sobre casos alegados de violencia contra las mujeres, y también lleva a cabo visitas oficiales a países. Normalmente son 2 visitas al año. Por ejemplo, el año pasado, en noviembre, realizó una visita a Ecuador. Bueno, claro, este año, a causa de la pandemia, bueno, no ha podido realizar ninguna visita, pero en principio tenía planeado visitar a Mongolia y a Papúa Nueva Guinea. Bueno, también presenta informes temáticos anuales, uno al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y el otro lo presenta a la Asamblea General en Nueva York. Este año presentó un informe sobre violencia contra las mujeres periodistas al Consejo de Derechos Humanos en junio. Y el último informe que se presentó a la Asamblea
a la Asamblea General en Nueva York, se enfocó en la pandemia de COVID y el impacto sobre la violencia contra las mujeres. Y bueno, voy a enfocarme ahora en el informe que se presentó en el 2008 al Consejo de Derechos Humanos acerca de violencia en línea contra las mujeres y las niñas desde la perspectiva de los derechos humanos. Bueno, en este informe la relatora indica que las formas de violencia en línea contra la mujer se han vuelto cada vez más comunes. Bueno, sobre todo con la utilización cotidiana y generalizada de las plataformas de medios sociales y, otras aplicaciones técnicas. Se nota que el Internet y las tecnologías de la información y las comunicaciones están creando rápidamente nuevos espacios sociales digitales y transformando las modalidades de reunión, comunicación e interacción. Pero el problema es que cuando las mujeres y las niñas tienen acceso al Internet y lo usan, se enfrentan a modalidades y expresiones de violencia en línea que se manifiestan en una serie de formas múltiples, interrelacionadas y recurrentes de violencia por razón de género contra la mujer. Y a pesar de ser un fenómeno relativamente nuevo, por lo que se carece de datos exhaustivos, se han estimado que el 23% de las mujeres manifestaron haber sufrido abuso o acoso en línea al menos una vez en su vida y que 1 de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia en línea desde los 15 años de edad. Desgraciadamente, el Internet se ha convertido en un sitio en que se ejercen diversas formas de violencia contra las mujeres y las niñas, como la pornografía, los juegos sexistas y las violaciones de la intimidad. Y los actos de violencia en línea pueden llevar a las mujeres a abstenerse a usar el Internet. También la relatora nota en su informe que las investigaciones indican que el 28% de las mujeres que fueron objeto de violencia basada en la información y las comunicaciones han reducido deliberadamente su presencia en línea. Otras consecuencias comunes son el aislamiento social que lleva a las víctimas o supervivientes a retirarse de la vida política, incluido a la familia y los amigos. Se nota en el informe también que las mujeres son afectadas de forma desproporcionada por la violencia en línea y sufren consecuencias extremadamente graves a causa de ello. Su acceso a la tecnología también se ve afectando por formas interseccionales de discriminación basadas en un conjunto de otros factores como la raza, el origen étnico, la orientación sexual, etc. Y estas formas de discriminación interseccional no solo son el resultado de una sola característica determinada, sino de la interrelación entre ellas, que puede dar lugar a consecuencias más graves. Por ejemplo, los defensores de derechos humanos, las periodistas y las mujeres que participan en actividades políticas son objeto de ataques directos y amenazadas, acosadas y hasta asesinadas por su labor. Muchas veces reciben amenazas en línea, generalmente de carácter misógino, a menudo de índole sexual y específicamente relacionados con el género. Y la naturaleza violenta de estas amenazas a menudo conduce a la autocensura. Y cada vez más frecuente que las mujeres que denuncian estos abusos en línea sean amenazadas con demandas judiciales, por ejemplo, por difamación con el objeto de impedir que denuncien su situación. Dicha conducta puede formar parte de un patrón de violencia doméstica
y maltrato. Y hay muchas nuevas y incipientes formas de violencia contra la mujer que llevan nombres relacionados con la informática, y como doxing, sextortion y ataques de troles. Algunas formas de violencia contra las mujeres llevan antepuestas las palabras en línea, como psicoterrorismo laboral en línea, hostigamiento criminal en línea y acoso en línea. También han surgido nuevas formas de violencia, como la distribución no consentida de imágenes íntimas. Bueno, la cuestión de la violencia en línea por razón de género se abordó por primera vez en 2006 en el estudio a fondo del secretario general de la ONU sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Y la relatora se indica en su informe que este informe del secretario general señaló que se necesitaban más investigaciones acerca del uso del Internet para que fuera posible reconocer y enfrentar mejor las formas de violencia sistemática. Y la verdad es que el tema es de vital importancia, porque en la última década la cuestión del reconocimiento de la violencia en línea por razón de género ha evolucionado drásticamente. Y, por ejemplo, en el 2013, en la resolución 2914 del Consejo de Derechos Humanos, se afirmó que los derechos de las personas también deberían estar protegidos en línea. Para el 2016, la Asamblea General de la ONU finalmente reconoció en la resolución 71-199 que las mujeres sí se veían afectadas por las violaciones del derecho a la privacidad en la era digital. Eso fue una declaración reafirmada por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 34-7 en el 2017, asegurando que el derecho a la privacidad en la era digital afecta principalmente a las mujeres y a los niños y a las niñas, también a las personas vulnerables. Y bueno, existen derechos internacionales que ya son aplicables a la violencia en línea. Por ejemplo, el derecho a la vida libre de violencia por razón de género. Los instrumentos internacionales e internos de derechos humanos establecen que entre las obligaciones de los Estados está el combatir todas las formas de discriminación, incluida la violencia en línea. Sin embargo, los instrumentos de derechos humanos fundamentales son anteriores al desarrollo del Internet y, por lo tanto, a las nuevas formas de violencia en línea. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, se ha referido a la violencia digital en recomendaciones dadas a los organismos pertinentes y mencionando que los entornos tecnológicos como el Internet son donde las formas contemporáneas de violencia contra las mujeres y las niñas a menudo se cometen. Bueno, también hay el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. La libertad de expresión garantiza el derecho a todo individuo a buscar, recibir y difundir información libremente en el Internet. Igualmente, el acceso a la información de las mujeres es parte de su derecho a la libertad de expresión y es necesario para el disfrute de otros derechos humanos fundamentales, como, por ejemplo, a participar en la adopción de decisiones políticas y a la no discriminación. Y bueno, también hay el derecho a la vida privada y a la protección de los datos. Las normas de protección de datos se han visto amenazadas por las innovaciones en materia del Internet, que se han aumentado las capacidades para realizar actividades de vigilancia, descifrado y recopilación y utilización masiva de datos, lo cual
tiene repercusiones en los derechos de las personas a la vida privada. Y aquí también se incluye la importancia del cifrado y del anonimato, ya que crean un ámbito de privacidad que protege la libertad de expresión y facilita la libertad para poder buscar, recibir y difundir información, además que nos permite navegar sin temor a ser detectadas. Y los países tienen la responsabilidad directa de prevenir, investigar y castigar los actos de violencia contra la mujer cometidos por cualquier instancia intermediaria, como por ejemplo el Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, de acuerdo a las recomendaciones de la relatora en su informe, las obligaciones de los Estados comprenden una serie de categorías. Prevención. Se trata de las medidas para crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, así como para establecer y proporcionar información sobre los servicios y la protección jurídica al poner fin a las violaciones e evitar que se repitan. La protección. Es la obligación de proteger a las víctimas de la violencia en línea. Incluye los recursos para la eliminación de un contenido que afecta por motivos de género y el amparo judicial para la rápida intervención de los intermediarios del Internet. El enjuiciamiento se refiere a las investigaciones penales contra los agresores. Es necesario evaluar a la respuesta inicial a fin de obtener una descripción honesta y facilitar el acceso a la justicia y a los recursos. También hay el castigo. Se busca sancionar a los responsables por sus delitos mediante penas que sean necesarias y proporcionarles al delito. Y también la relatora menciona en su informe el recurso, reparación y compensación. Son los recursos civiles que incluyen compensación financiera y la eliminación inmediata de los contenidos nocivos en función de las circunstancias y de las necesidades de las personas afectadas. También existe el papel de los intermediarios. Estos desempeñan un papel fundamental en la interacción en los espacios digitales, ya que las respuestas deficientes o nulas pueden tener un efecto negativo en la libertad de expresión de las usuarias, dando lugar a la censura por las plataformas, la autocensura o la censura por otros y otras usuarias y usuarios. Y específicamente la relatora recomienda a los intermediarios de Internet que deben respetar el principio de los derechos humanos, que están protegidos en línea y deben adoptar mecanismos de denuncia transparente para los casos de violencia en línea y las políticas y los procedimientos para la prestación de denuncias y la solicitud de supresión de contenido periciales deben ser fácilmente accesibles y transparentes. Asimismo, los intermediarios deben adoptar mecanismos de denuncia transparentes para los casos de violencia en línea y deben garantizar la seguridad y la privacidad de los datos y velar porque la utilización de los datos respete el derecho internacional de derechos humanos y cuente con el consentimiento plenamente informado de los proveedores de datos. También las plataformas de Internet deben comprometerse a erradicar la violencia de género en línea. En tal sentido, deben asignar recursos a las campañas de información y educación sobre la prevención de la violencia facilitada por el Internet contra las mujeres y las niñas y sobre la promoción de los derechos humanos y la seguridad digital. Bueno, muchas gracias. Creo que ya he resumido más o menos el informe, pero si se tiene preguntas,
Una de las cosas que me llamaba la atención cuando leímos el informe, con lo que tú acabas de comentar, es que la relatora recoge específicamente la necesidad de los estados de protección, de intervenir, de prevenir primero, luego de prevenir y luego también de reparar y compensar. Por supuesto, también se habla de intervenciones penales contra los agresores. Pero, realmente, ¿qué mecanismos existen a nivel internacional para obligar a los estados a realizar o por lo menos hacer seguimiento, ¿no?, de que se van cumpliendo y se van desarrollando? Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, claro que existen las resoluciones, por ejemplo, del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General de la ONU, pero es verdad que es difícil dar seguimiento porque realmente igual los estados que adoptan estas resoluciones tampoco están... Es decir, que hay países que, claro, que van a seguir estas resoluciones, pero hay muchos que realmente no. Y es un tema bastante de nuevo y hay varios países que han adoptado legislación específica que criminaliza violencia contra la mujer en el Internet, pero claro, como he dicho, es algo bastante nuevo, pero por ejemplo hay varias leyes regionales que también, por ejemplo, sí, el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y el Istanbul Convention, digamos que pide claramente que los estados que animan al sector privado y respetan la libertad de expresión y también reconoce la violencia contra la mujer en línea. Bueno, en principio estos estados que han adoptado estos convenios, bueno, realmente es un estándar internacional y en realidad están obligadas a aplicarlo, pero claro, muchos países siempre tienen leyes muy buenas, pero es la implementación de la ley, claro, que es lo más difícil. Una de las participantes hace una pregunta, comenta que sabe de una campaña reciente de la ONG Plan Internacional para exigir a las plataformas y redes sociales que garanticen la seguridad y protección de los derechos humanos de las mujeres en línea. Y se pregunta si se ha trabajado conjuntamente con la ONU en cuanto al trabajo con las empresas, que al ser privadas se dificulta todavía más, porque los estados pueden no cumplir los acuerdos. ¿Hay alguna propuesta en marcha en esta línea? Y se refiere al cumplimiento más estricto de las normas de comunidad. Eso no lo conozco, pero es posible que... bueno, sí, es posible que se han contactado porque también hay otros mandatos dentro de procedimientos especiales, por ejemplo, hay uno sobre la libertad de expresión, sobre la privacidad, y también tenemos un grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres. Es posible que se han contactado con estos mandatos, pero que yo sepa, bueno, sé, por ejemplo, con el mandato de la relatora sobre violencia contra la mujer, no se ha contactado. Pero también puedo informarme sobre eso y si quieren puedo pasar la información después de la reunión. Y también comenta Iván, te pregunta que con qué mecanismos contaría la ONU directamente para combatir esa ciberviolencia. Bueno, realmente los únicos mecanismos que tenemos son estas resoluciones que he comentado que adoptan el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, pero por ejemplo, los mandatos de procedimientos especiales, por ejemplo, es un mecanismo para
el mandato de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, por ejemplo, ella muchas veces recibe información de las organizaciones de mujeres o de las ONGs y basado en información que recibe, luego mandamos, bueno, ella manda una carta a los gobiernos pidiendo una investigación sobre estas alegaciones. Y muchas veces sí, hemos recibido varios casos sobre violencia contra las mujeres en línea. Y estas cartas, por ejemplo, bueno, en principio eso es un proceso confidencial entre la relatora y el gobierno, pero después de los 60 días estas cartas se publican y es una manera de advocacy, digamos, que se puede usar las ONGs y las organizaciones de mujeres, porque pueden usar estas cartas y las recomendaciones que contienen de parte de los mecanismos de procedimientos especiales como la relatora especial sobre violencia contra la mujer y sobre también del Working sobre la discriminación contra la mujer. Porque hay muchos estados y también los informes, por ejemplo, las recomendaciones que contiene el informe de la relatora, bueno, hay algunos estados que sí adoptan estas recomendaciones, pero algo que firme que obligan a los estados, esto realmente no existe. Bueno, es decir, que los convenios sí, pero cada estado sí tiene que implementar las leyes que van conjunto con estos convenios. También pregunta Iván si pueden contar con observadores que puedan investigar a ver si realmente existe violencia o no en Internet. Igual que se comenta cómo se hacen los conflictos bélicos, que la ONU envía observadores y no lo podría ver sobre ciberviolencia también. Bueno, no sé, desde nuestra oficina realmente solo tenemos estas opciones de estas comunicaciones que se envía al gobierno o bueno, también durante las visitas de los relatores especiales a países. Bueno, en estos casos, por ejemplo, cuando la relatora especial realizó su visita a Ecuador el año pasado, bueno, se reunió con mujeres víctimas de violencia en línea y así incluyó varias recomendaciones en su informe al gobierno para adoptar una legislación muy específica para criminalizar violencia contra la mujer en línea, pero realmente dentro de nuestra oficina estas son las opciones que tenemos. Bueno, también entiendo, Orlán, que posiblemente se puede considerar como observadores, se pueden considerar como observadores también las organizaciones de mujeres, ¿no? Que tú estabas comentando que el informe también solicita a las distintas organizaciones feministas que cuenten cuál es el estado de la cuestión en cada uno de los estados o por lo menos de las regiones, ¿no? Entonces yo creo, Iván, que esto también puede ser considerado de alguna manera como observadoras de primera línea, además, ¿no? Organizaciones como Solidaridad, donde trabaja la compañera Miriam, está recibiendo prácticamente a diario mujeres y menores víctimas de ciberviolencia y de violencia machista. Entonces creo que podría ser también, ¿no? Y luego yo querría saber también referente a las legislaciones y las buenas prácticas, porque sí que has comentado que hay estados que son como más, que están por delante, ¿no? O que han decidido tomar la iniciativa y han tomado medidas o legislaciones específicas sobre la materia. Entonces, me llama la atención o quisiera saber si existe alguna manera de difundir esas buenas prácticas, a ver si podemos presionar nosotras a nuestras regiones o a nuestros estados, ¿no? Sí, bueno, como decías, claro, efectivamente, sí, las organizaciones de mujeres, claro que pueden ser las observadores y
Y como decía, por ejemplo, cuando la relatora especial realiza una visita, bueno, siempre se reúne con estas organizaciones de mujeres y las ONGs, porque claro que son ellas que realmente saben lo que está pasando en su entorno y sabía el contexto. Pero lo que sí se puede hacer es, las organizaciones de mujeres pueden usar el mandato de la relatora especial para difundir información o para subrayar estos casos sobre violencia contra la mujer en línea o otros casos de violencia contra la mujer, porque también a veces emiten comunicados de prensa sobre los casos muy graves. Y bueno, eso sí es una buena manera de cooperar con las organizaciones de mujeres. Y bueno, sí, en respuesta a su pregunta sobre los ejemplos de buena práctica, bueno, en el informe sí, la relatora ha incluido algunas. Por ejemplo, creo que dice que en Pakistán hay una organización que se llama Digital Rights Foundation, que se ocupa del acoso en línea, la tecnología y las cuestiones de género mediante actividades de investigación, promoción y prestación de servicios. Y también tiene una línea telefónica de asistencia por acoso cibernético. Y bueno, los ejemplos así, sí, también la relatora especial, por ejemplo, igual sería una posibilidad sería si, por ejemplo, las organizaciones de mujeres pueden recopilar algunos ejemplos así, pues también eso se puede difundir a través del mandato de la relatora especial. Y una cosa, por ejemplo, sobre el femicidio, la relatora ha pedido a todos los estados establecer observatorios sobre femicidio y para recopilar datos y, bueno, como una manera de prevención del femicidio. Y bueno, no sé, eso por ejemplo, no sé si eso puede ser una opción también para monitorear la violencia contra la mujer en línea. También se puede, no sé, establecer algo parecido. Pero bueno, creo que lo más importante es que hay comunicación entre las organizaciones de mujeres y con la relatoría y también con el comité del SIDO. También recibe casos individuales específicos sobre violación contra la mujer, incluido la violencia contra la mujer en línea. Gracias. A ver, otra pregunta que veo por aquí es cómo se debe actuar para difundir, apoyar y proteger de manera individual y cómo se puede concienciar al entorno. Y yo también quería preguntarte si con la relatora han colaborado bien los estados o no le han dado información o incluso si son conscientes de lo que pasa en el país y si se ha encontrado con que en los países realmente hay una preocupación por la ciberviolencia y demás, sí, me interesaría saber. Bueno, sí, claro, sí, hay muchos países que realmente realmente no saben. Por ejemplo, cuando realizó una visita en Nepal hace 2 años y realmente el gobierno no sabía nada de la violencia en línea, realmente no estaba al tanto de eso y de hecho fue bastante. El ministro, cuando habló con el ministro, no sabía lo que era el online violence. Así que eso sí pasa. Pero bueno, al final la relatora incluyó una recomendación para que se adoptara
una ley para criminalizarlo, pero bueno, claro, en muchos países también es casi tabú también, porque hay, en un país como Nepal, por ejemplo, realmente las mujeres, bueno, no tienen, están estigmatizados realmente si denuncian violencia, bueno, cualquier tipo de violencia, pero violencia como pornografía o algo así en línea, claro, es muy difícil. Pero hay otros países que sí se están progresando. Y, por ejemplo, en Francia han adoptado varias leyes para criminalizar el violencia contra la mujer en línea. Y bueno, yo creo que poco a poco sí, se van conociendo, pero, por ejemplo, en el informe que la relatora presentó al Consejo de Derechos Humanos en junio sobre violencia contra los periodistas, también hubo una sección, sí, explicando que realmente las mujeres periodistas realmente son víctimas de este tipo de violencia. Por ejemplo, UNESCO está haciendo mucho trabajo en este sentido. Creo que en este momento están difundiendo un proyecto bastante amplio sobre todo violencia contra las mujeres en línea, pero también sobre las mujeres periodistas. Bueno, también puedo compartir esa información y otra pregunta que te quería hacer yo. Realmente, a ver, el problema de Internet es que es global, con lo cual lo que tú comentabas incluso de periodistas que sean internacionales y demás, podemos encontrarnos con que el país de origen sea muy sensible, pero el agresor, me refiero, a nivel internacional realmente se está pensando en hacer una coordinación internacional a nivel europeo. Tú comentaste que ya había algo a nivel europeo, pero para que sea perseguible desde cualquier parte del mundo, porque claro, como en otro tipo de delitos que se hacen por internet, la historia es el anonimato y la dificultad que hay de encontrar dónde está localizado el agresor o lo que sea. Bueno, sí, tiene todas las razones, es súper difícil. Bueno, sé, por ejemplo, la relatora estuvo en un evento y ha colaborado un poco con Facebook, pero más bien para convencerles que tomen más medidas para proteger a las mujeres que usan Facebook y que son víctimas de estos tipos de violaciones en línea, y se ve que realmente hay un movimiento dentro de estos intermediarios como Facebook, Instagram, todo eso, pero y sé que también había una colaboración, creo que con UNESCO también y con la Unión Europea en este sentido. No sé cuál fue el resultado, pero también puedo enviarles más información sobre eso. Pero sé que hay varias cosas que están pasando, pero me parece que no haya... Sí, igual hay algunas iniciativas regionales, pero no hay nada global. Pero bueno, ya si les interesa puedo enviarles más información sobre eso. Pues nada, si no hay ningún comentario más, nos queda darte las gracias, Orlar, por tu ponencia. La verdad que se abre un melón importantísimo y es verdad que hay que tratarlo. Todo esto es nuevo, no sé. Elena, a ver, dice tolerancia cero contra el acoso en línea, exigiendo a las redes sociales responsabilidad. Y es verdad, si las grandes plataformas no colaboran, evidentemente, por mucho que eso no se le puede poner cerco a Internet, porque eso es global y es muy difícil. Así que nada, pues muchísimas gracias a hablar y les emplazo a la siguiente ponencia que empezará a las 12, vale, con Laia. Así que nos vemos en un ratito. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Sí. Chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias.
intentar hacer como una pequeña síntesis sobre las violencias machistas digitales, en concreto sobre la respuesta judicial, que es este gran mundo que muchas veces es el que queda como más lejano, más desconocido. En primer lugar, muchas veces cuando hablamos de violencias digitales y de la respuesta de los operadores jurídicos, ¿no? En cuerpos policiales, judicatura y demás, no podemos dejar de descontextualizar dónde suceden estas violencias. Y antes me gustaría hacer un par de pinceladas sobre Internet y derechos humanos, porque si no es muy complicado entender lo que viene luego. Parece una obviedad, pero la necesidad de proteger los derechos humanos en Internet no es una cosa muy lejana. Naciones Unidas en el 2016 emitió una resolución en la que decía, como digo, una obviedad, y es que en Internet debían protegerse los derechos igual que se protegen en la esfera, vamos a decir, analógica. A partir de aquí cambia este paradigma y suceden toda una serie de movimientos internacionales que son fundamentales. Uno de los más importantes es que en el 2017 la recomendación número 35 del Comité de la CEDAW sobre violencia hacia las mujeres empieza ya a dar unas cuantas pinceladas y abrir la posibilidad de contemplar para todo el planeta, digamos, que las violencias hacia las mujeres también tienen una perspectiva o un espacio virtual. Esto es una primera pequeña grieta y luego hay un momento clave y fundamental, que es el informe monográfico de la relatora de Naciones Unidas del 2018, 14 de junio del 2018, monográfico en que por primera vez la relatora específica de violencia sobre la mujer dedica un informe monográfico a estas violencias. Es decir, esto es un llamado al mundo y la relatora tuvo la gran idea de, antes de emitir este dictamen, este informe monográfico, hacer un llamamiento internacional y, por lo tanto, colectivos de mujeres especialistas en derechos tecnológicos de todo el mundo atendieron ese llamado y enviaron sus informes monográficos. Hay informes tremendamente interesantes de México, de Brasil y, sobre todo, y también uno de los más valuosos, el emitido por la APC, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, que son la entidad referente a nivel internacional. A partir de aquí, la relatora hace un diagnóstico que tiene que ver con la falta de políticas públicas, ¿no?, en la prevención, sanción e investigación de las violencias digitales y hace un diagnóstico de cuál es el sistema o la cobertura legal. ¿Qué manifiesta la relatora? Que es aplicable a nivel internacional y también a nuestro Estado. Tenemos una serie de legislaciones, una serie de jurisdicciones que cubren parcialmente las violencias digitales. Me explico. Hay una parte de legislación que tiene que ver con la protección de datos, otra parte de legislación civil que tiene que ver con la protección del honor, la intimidad y la propia imagen, otra parte de legislación que tiene que ver con el derecho de los trabajadores y las trabajadoras y las condiciones de desarrollo, ¿no?, del trabajo en el espacio de trabajo. Hay otra parte de legislación que tiene que ver, en este caso, ¿no?, con lo criminal, el Código Penal, y por lo tanto, muchas veces cuando una mujer enfrenta este tipo de violencias, incluso los asesores o asesoras legales que la acompañan, se encuentra con una legislación fragmentada y no sabe qué camino seguir, no sabe cuál es el recorrido o la opción legal más viable, más interesante. Me explico, incluso hay como supuestos paradigmáticos. Vamos a poner, por ejemplo, para aterrizar lo teórico a lo práctico, el acoso laboral. Cuando una trabajadora, como en el caso del desafortunado suicidio de la trabajadora de Iveco, ¿no?, un caso que nos impactó a todas en este país, la trabajadora de Iveco, su pareja, su expareja, hizo una primera divulgación de un vídeo íntimo, sexual. Este vídeo aterrizó a la empresa, la trabajadora pidió auxilio a los sindicatos, ¿no?, comunicó a la empresa esta situación y aún y así la empresa miró para otro lado y empezó a viralizarse en el marco de la empresa y luego más allá de estos vídeos, hasta generar un nivel de presión tan insoportable que esta trabajadora acabó suicidándose teniendo 2 criaturas menores. ¿Cuál es la situación respecto de este caso concreto? Pues bien, efectivamente esa trabajadora podía acudir a la inspección de trabajo, podía acudir a los mecanismos, ¿no?, porque en función del número de trabajadores y trabajadoras de las empresas en sus planes de igualdad tienen la obligación de tener protocolos contra el acoso
incluido el acoso digital. Hay algunas notas técnicas en este sentido en la jurisdicción laboral. Los sindicatos, ¿no?, también han hecho un trabajo interesante en este sentido. Pues bien, los mecanismos internos de la empresa o la inspección de trabajo. Esta trabajadora podía también demandar al empresario o la empresaria, en este caso los gestores de Iveco, por el no aseguramiento de las condiciones laborales, ¿no?, que permitieran que esta trabajadora desarrollara su actividad en condiciones de bienestar, normalidad y demás. Esta trabajadora también podía acudir al Código Penal, porque el Código Penal contempla delitos que pueden encajar en esta conducta, sea el delito de acoso laboral propiamente dicho o sea el delito del 197.7 del Código Penal, que es el de sex breeding o divulgación de contenidos sexuales íntimos. Por lo tanto, esta trabajadora tenía estas diferentes opciones legales. Pero ¿qué problemática añadida tenía esta trabajadora a la hora de decidir si ir por aquí o por ahí? La problemática que enfrentamos es que dentro del ámbito digital, los grandes organismos, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, se han preocupado mucho por el cibercrimen, vamos a decir, pero un cibercrimen que tiene que ver pues, con espionaje industrial, con apología del terrorismo, ¿no?, con ámbitos, ¿no?, o delitos que son considerados importantes. Pero dentro del desarrollo de legislación, recomendaciones, políticas públicas, las violencias hacia mujeres y también las violencias hacia otros colectivos como el LGTBI y demás nunca han sido consideradas prioritarias. Pues bien, ¿qué sucede? Que tenemos la legislación de violencia de género, que es en el caso estatal la Ley Orgánica del 2004, que por lo tanto no está concebida o no está pensando en este tipo concreto de violencias. Aterrizamos esto al ámbito judicial, es decir, esta señora, bueno, finalmente pues vamos a decir que ha tomado la opción de denunciar por el delito de revelación de secretos, el delito de sex breeding, y por lo tanto se va ante un cuerpo policial que levanta un atestado y se judicializa. Muchas veces los cuerpos, la judicatura, dentro de las primeras diligencias a tomar, que es el artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tienen la potestad de articular medidas para hacer cesar la comisión del delito y proteger las víctimas. Ello podría pasar pues, por la detención de una persona, el embargo de determinados bienes. Hay multitud de medidas urgentes, vamos a decir, que se pueden adoptar. Lógicamente, cuando una mujer denuncia esto, la divulgación, el frenar la divulgación es una urgencia, porque cada minuto, cada cuarto de hora, cada hora que pasa, la divulgación es absolutamente exponencial. No es la primera vez, por ejemplo, que en mi experiencia hago una denuncia o hago una querella criminal y las medidas urgentes se adoptan al cabo de 2 meses. Os podéis llegar a imaginar al cabo de 2 meses que esto es una situación absolutamente irreversible. ¿Qué otra problemática podría llegar a encontrarse esta mujer cuando acude a un cuerpo policial? Bien, pues que expone una conducta, unos hechos, y que el agente o la agente policial, sea del cuerpo policial que sea, no identifica si eso es delictivo o no identifica en qué cajita, en qué delito concreto podría encajar esta conducta. Esto provoca que el atestado policial del cuerpo policial vaya ya mal enfocado y que si el juzgado no enmienda esta corrección de óptica, va a desarrollar una investigación pensando en un delito que a lo mejor no es el que encaja, y esto puede ser problemático. Otro elemento muy problemático en la aplicación práctica de estos delitos, no os voy a hablar de transnacionalidad, anonimato y demás, porque son aspectos ya conocidos por todos y todas, pero os voy a hablar de otros aspectos que quizás sean menos conocidos. Pues bien, como decía, la perspectiva de género aquí es tremendamente importante, igual que sucede con la violencia sexual. ¿Por qué? Vamos a decir, por ejemplo, el delito de stalking, el delito de acecho, tiene una serie de conductas desarrolladas y estas conductas que muchas veces se vehiculan a través de las nuevas tecnologías tienen que alterar gravemente la cotidianidad y la calidad de vida de una mujer.
os podéis imaginar, desde el 2015 que se incorporó el delito de stalking en el Código Penal, el rosario de sentencias absolutamente ambivalentes, erráticas, que consideraban en unos casos que sí se daba el delito y en otros no. Y, por ejemplo, en relación a las comunicaciones indeseadas reiteradas, ¿cómo se mide esto? Se mide porque una persona me está contactando a través de WhatsApp o del Facebook, da igual, durante 6 meses seguidos, o si me contacta durante 3 días pero me envía 1500 mensajes, ello ya tiene esta entidad suficiente como para alterar mi cotidianidad. Esto, por ejemplo, cuando se vehicula a través de contactos físicos, vamos a decir, pues una expareja, un señor que me espera fuera del trabajo, que me persigue por las calles a distancia. Probablemente socialmente hay como un cierto consenso de que eso es grave o no es grave en función de una serie de circunstancias. Cuando se dan estas interacciones vía redes sociales, este consenso, este saber, esta ubicación social no está nada clara. Porque, como digo, muchas veces hay la leyenda urbana o la falsa teoría de que, bueno, pues si a ti te molestan a través de redes sociales, no es tan importante, ¿no? Pues te cambias, cierras las redes un tiempo, te cambias de cuenta, ¿no? Pues dejas de aparecer un rato y luego ya todo se desvanece. Claro, lo cierto es que muchas veces esta judicatura que tiene que enjuiciar, ¿no?, investigar estos delitos, no tiene ni idea de cómo funcionan las redes sociales y, por lo tanto, una de las peticiones importantes y de los déficits a tener en consideración es que dentro de las violencias hacia las mujeres, la evaluación del riesgo en las violencias virtuales brilla por su ausencia. Hay toda una serie de ítems acuñados en el ámbito de la violencia de género, en el ámbito íntimo, que los cuerpos policiales utilizan y la judicatura también, ¿no?, utiliza para dictar o no dictar órdenes de protección, etcétera, etcétera, pero en el ámbito virtual partimos de una especie de nada sin que nadie sepa muy bien cómo comunicarse. Otra problemática práctica, claro, todas las herramientas, no solo la legislación, sino las herramientas legales, vamos a decir, la ley de enjuiciamiento criminal, está pensada para los delitos analógicos, los delitos tangibles. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando se dicta una orden de protección que incluye la prohibición de comunicación? Claro, el concepto comunicación hasta ahora tenía un sentido como muy definido. Pero resulta que las redes sociales permiten, cada una además con su idiosincrasia, permiten una serie de interacciones que generan dudas sobre la aplicación o el encaje en el concepto de comunicación. Claro, si alguien me manda un WhatsApp, no va a haber ninguna duda que eso supone comunicar conmigo y quebrantar una prohibición de contacto. Pero, ¿y si, por ejemplo, yo publico una foto y esa persona consulta esta fotografía pero no me dice nada? Y yo soy conocedora de que esa persona ha visto mi fotografía porque yo consulto mi estado de WhatsApp y por lo tanto puedo detectar que ha habido esta visualización de una imagen por parte de una persona. ¿Eso supone un contacto? ¿Eso supone el quebrantamiento de esta prohibición de comunicación? Y esto no es ninguna tontería, porque la prohibición de el quebrantamiento de la prohibición de comunicación puede suponer, si es una medida cautelar, una orden de protección, o si es una pena accesoria después de una condena, la comisión de un nuevo delito, o el empeoramiento, ¿no?, el agravamiento de la prohibición que se dicte, porque se da cuenta el juzgado de que esa prohibición no es suficiente como para interrumpir el contacto y proteger a la perjudicada. Bien, esto es como una especie de pincelada de las dificultades que nos encontramos, pero hay otras que me gustaría poner encima de la mesa. Precisamente este viernes doy una formación a jueces, fiscales y secretarios y secretarias judiciales. Y vamos a ver, porque la problemática es importante. Otro de los aspectos que a mí me preocupan especialmente es la ausencia de reparación.
Es decir, si nosotras analizamos las condenas que existen hoy en día en las distintas tipologías, si luego tenéis interés también puedo entrar a dar unas pinceladas sobre las distintas tipologías, ¿no?, delictivas. Como decía, pues nos encontramos con sentencias. Voy a poner, por ejemplo, una ultimísima, la sentencia del Juzgado Penal número 1 de Córdoba, del caso Pozo Blanco. Determinados miembros de la manada de Pamplona formaban parte también de este grupo de autores. En este caso se trataba de una chica, bueno, en un contexto festivo, que accede a subir a un vehículo para ir a su domicilio, pierde la conciencia, no se sabe en qué circunstancias, en el vehículo, suceden toda una serie de tocamientos por los miembros que iban en el vehículo, este grupo de amigos, la graban mientras estaba en el vehículo, esto acaba trascendiendo y divulgándose a un chat de WhatsApp, uno llamado El Peligro y el otro llamado La Manada. Finalmente esto acaba teniendo más trascendencia más allá de los grupos de WhatsApp. En este caso se acaba indemnizando, se fija en sentencia, es una sentencia que será recurrida, pero se fija en sentencia una responsabilidad civil, una indemnización de 10.000 euros por los daños morales y 3.150 euros, si mal no recuerdo, por los perjuicios derivados de tratamientos psicológicos, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, ¿los jueces y las juezas cuando determinan estas indemnizaciones son conscientes del impacto que ello supone? Muchas veces lo explico, las violencias digitales funcionan porque vivimos en un patriarcado. ¿Por qué no hay más divulgación de imágenes, por ejemplo, íntimas de hombres? Pues en general hay un índice absolutamente irrisorio de esta divulgación. ¿Por qué? Porque si yo divulgara imágenes de un hombre en un desnudo, el estigma social, la repercusión social que tendría este hombre sería, bueno, efectivamente habría una cierta repercusión, no lo vamos a negar, pero de un ámbito y de una dimensión absolutamente diferente. Probablemente este chico no sería despedido del trabajo, no dejaría de poder acceder a determinadas oportunidades o promociones laborales, probablemente su pareja no le dejaría, probablemente su familia no le daría la espalda, probablemente en el barrio no se mofarían de él cuando pasara por la calle, probablemente. En cambio, si efectivamente este mismo chico divulgara contenidos sexuales míos, vamos a poner por ejemplo, esto lo hace porque sabe que hay un público receptor que lo va a recibir y lo va a divulgar. Y lo va a divulgar en esta primera ola de divulgantes, vamos a decir, a lo mejor porque hay un cierto vínculo conmigo o con el autor, pero las sucesivas olas de divulgación es una cuestión de machismo, es una cuestión de corporativismo, es una cuestión de castigo social, de mira la guarra esta, que habrá o bien sido imprudente por dejarse filmar y por lo tanto vamos a castigarla por su imprudencia y por su desinhibición sexual, o bien es alguien, como decía, que es directamente desinhibida y por lo tanto no encaja en este perfil de mujer que nosotros toleramos que sea, ¿no?, la que tenga este reconocimiento, este lugar social. A partir de aquí, las violencias digitales generan una serie de retos, lo digo para dar también pinceladas positivas. No todos son, vamos a decir, escenarios terroríficos. Lo digo porque a veces el mensaje del terror, Nerea Barjola, ¿no?, refiere el terror sexual. Yo creo que ya es hora de empezar a hablar también de terror digital. Es decir, cuando analizamos los impactos de estas mujeres, realmente se da una situación de parálisis tremenda por la impotencia que genera saber que no solo no probablemente vas a poder frenar eso, sino que ese contenido va a quedar en Internet y no habrá juez ni jueza que consiga eliminar ese contenido. Y por lo tanto nos encontramos una situación, vamos a decir, de parálisis o de desconcierto, de impotencia, de frustración, de desempoderamiento, en que incluso mujeres que en una tesitura analógica, ¿no?, en una violencia analógica,
podrían o se sentirían más capaces de desarrollar estrategias. Cuando esto sucede en el ámbito virtual, entran en una especie de parálisis completa que es muy dañina. Otro de los aspectos también, ¿no?, que, un informe de referencia, que es el Toxic Twitter de 2018 de Amnistía Internacional, evaluó una serie de consecuencias o de impactos respecto de las mujeres. Evaluó también y entrevistaron a profesionales de la salud mental y se dieron cuenta de que realmente la afectación es múltiple. Es decir, no es solo una afectación a nivel de bienestar, a nivel de perfil comunicativo, a nivel reputacional, sino que realmente estas violencias tienen un impacto físico. En el último extremo tenemos el suicidio, pero en otros peldaños la somatización de estas violencias es tremenda, porque se genera, por un lado, el efecto acumulativo, es decir, ¿no?, esto es como la gota malaya que está persistiendo en este acoso, en esta denigración, en este insulto, en esta amenaza. Y por otro lado, se da también un efecto muy pernicioso, que es el de la inseguridad. Es decir, cuando yo recibo una amenaza en mi buzón, una amenaza de muerte, probablemente tendré más herramientas para dimensionar o analizar la probabilidad de que ello acabe sucediendo. En el terreno virtual todavía estamos en una cierta ambivalencia que hace que cuando alguien, yo misma, recibo una amenaza de muerte, me es muy difícil, por la idiosincrasia propia de ese medio de comunicación, determinar si eso es una broma de mal gusto o realmente tengo que adoptar precauciones físicas, vamos a decir, porque esto puede desembocar en un atentado contra mi integridad a nivel físico. Y por lo tanto, esta ambivalencia, esta incerteza, esta duda es uno de los efectos también muy paralizantes. Yo creo que incluso, ¿no?, habitualmente me toca intervenir en, vamos a decir, crisis, ¿no?, de comunicativas o de situaciones de violencias en redes sociales, y es tremendamente doloroso ver todas estas mujeres, y a todas nos ha sucedido, que hasta la fecha hemos venido confiando en nuestra capacidad de reacción y de repente nos vemos en un desconcierto que nunca habíamos pensado que nosotras mismas tendríamos. Y realmente porque no podemos huir de este dispositivo. Es decir, cuando un determinado señor a mí me acosa, en lo físico, ¿no?, en la calle, en lo tangible, tengo estrategias para cómo autoprotegerme. Pero cuando esta violencia pasa por un terminal que yo llevo en el bolso, mediante el cual, sea un portátil, una tablet, un teléfono, yo desarrollo una parte importante de mi vida, pues porque emito ideas, porque hago gestiones ciudadanas, para que nos entendamos, porque accedo a la formación, pues porque tengo que dar una ponencia, o porque me he inscrito en una formación, o porque tengo que consultar una cita para el ginecólogo en el hospital, o porque tengo que felicitar a mi abuela que reside en otra población, o porque estoy en confinamiento y el sexo que tengo que practicar me deja o no, me lleva a lo digital porque no tengo otras opciones físicas. En este caso, como digo, esta sensación de control permanente y esta sensación de impotente son tremendas. Para ya rizar el rizo, ¿no?, y alimentar el terror, que diría Nerea Barjola, se dan supuestos muy extremos que todavía aquí no están llegando, pero hay artículos estadounidenses en los que hace más tiempo que se están instaurando o tienen acogida las llamadas casas inteligentes. Estas casas inteligentes que se controlan, ¿no?, la domótica, en que yo puedo programar, ¿no?, que se encienda el radiador a tal hora para que cuando llegue, ¿no?, esté la casa caliente, o que programa la lavadora, etcétera, etcétera. Se están dando ya supuestos de que hombres se hacen con el control de los domicilios, es decir, cuando ha habido incluso expulsiones del domicilio por orden judicial, y convierten el domicilio en un auténtico campo de tortura. Es decir, mujeres que relatan que de repente a las 6 de la mañana se enciende la música a todo volumen,
mujeres que llegan a su casa después de trabajar y no pueden abrir la cerradura porque está controlada a distancia, mujeres que en medio del invierno pues la calefacción desaparece y no hay manera de activarla, encendidas repentinas de luces, bueno, una serie de manifestaciones absolutamente perversas y que realmente están empezando, ¿no?, a convertir en inhabitable el espacio de seguridad de muchas mujeres, sea el espacio de trabajo, el domicilio u otros. A partir de aquí nos tenemos que plantear uno de los aspectos de fondo, ¿no? Y es que ¿quién controla las nuevas tecnologías? ¿Las nuevas tecnologías están adaptadas a nosotras? Lo digo porque cuando la respuesta judicial no podemos renunciar a ella, pero tiene un margen de efectividad relativo, muchas veces el campo más útil, el espacio más útil para confrontar estas violencias es el propio espacio donde suceden, es decir, Internet y las redes sociales. Ello significa que las mujeres tenemos una desproporción tremenda, es decir, la brecha digital hace que, por un lado, recibamos más violencias digitales, pero tengamos menos acceso a Internet o estemos, en general, menos capacitadas en la utilización de nuevas tecnologías y el desarrollo de estrategias de prevención y de seguridad. Y, por lo tanto, el efecto es tremendo. Y, como decía, si yo tengo que denunciar a través de las propias redes sociales, ¿realmente estas están teniendo en consideración mis necesidades? Insisto, somos la mitad de la población. La respuesta es no. A la hora de denunciar un contenido, si la red social entiende que eso forma parte de la libertad de expresión, los criterios de moderación de contenido, incluso en discurso de incitación al odio, no están ajustados a los estándares internacionales. Hay un efecto de colonización moral importante, ¿no?, en el sentido de que las redes sociales, bueno, pues están dirigidas por señores, generalmente, que tienen una cierta concepción de la masculinidad, de los roles de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, Facebook, un ejemplo, hay ejemplos incluso ridículos, ¿no?, de cómo Facebook ha censurado campañas, como prohíbe sacar pechos y pezones, ha censurado campañas públicas en Brasil en defensa de mujeres indígenas, ha censurado cuadros históricos que están colgados en museos, ha censurado la divulgación de retratos de reconstrucción de aureolas de mujeres que han padecido cáncer de mama, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, unas redes sociales que no son amigas de las mujeres y no respetan sus derechos. Acabo con una pincelada, porque me estoy yendo del ámbito jurídico. Voy a volver a centrarme en este ámbito, pero no quisiera dejar de decir que, de alguna manera, la transparencia en la moderación de contenidos es una de las asignaturas pendientes y que el Convenio de Estambul, desde el 2014 que entró en vigor, apela al sector privado para que sean también aliados y se corresponsabilicen de frenar y luchar contra las violencias machistas. En este caso, por ejemplo, así como a nivel internacional, ha habido una evolución conceptual, es decir, antes nadie se planteaba que las empresas pudieran vulnerar derechos humanos y ser responsables por ello. Hemos pasado a un segundo estadio en que se ha entendido que una petroliera, cuando contamina un río o extrae, ¿no?, el extractivismo de recursos naturales, tiene consecuencias en el medio y también en las personas que viven ahí. Pero todavía no hemos dado ese tercer paso de interpelar las compañías en relación a las políticas de empresa que acaban atentando contra los derechos de las mujeres. ¿Quién está? Está mucha gente interpelando, por ejemplo, a Repsol o Iberdrola, o incluso a Zara o otras grandes textiles por cómo se confeccionan, ¿no?, las ropas que venden. ¿Quién está interpelando las redes sociales para que respeten los derechos de las mujeres y faciliten la denuncia, el seguimiento de las denuncias que se realizan, el establecimiento de criterios claros para que sepamos qué se puede decir y qué no se puede decir, la inmediatez en la retirada de contenidos o incluso el cierre de perfiles? Esto no está sucediendo.
Y por lo tanto, aquí tenemos uno de los retos del feminismo. Yo creo que he agotado el tiempo, son 76, pero vaya, si tenéis interés, no tengo absolutamente ninguna prisa. 2 últimas pinceladas a nivel legal, que yo creo que es fundamental conocer. Por un lado, me alegro de explicar, dado que sois un público de Canarias, no sé si se habrán conectado mujeres de otros lugares, pero bueno, en todo caso, en Cataluña estamos en un momento muy interesante y muy emocionante, y es que en noviembre de 2019 se planteó por una fuerza de izquierdas la reforma de la Ley de Violencia de Género catalana, la 5/2008. He tenido el honor de poder redactar esta reforma legal que está en tramitación parlamentaria y entre los distintos aspectos que se plantean está la de la inclusión de las violencias digitales. Esto es muy importante, no solo a nivel simbólico, evidentemente es una ley autonómica y es una ley administrativa, no vamos a efectuar ningún cambio en el Código Penal, pero el hecho de que se incluya en una ley de violencia de género esta tipología de violencias va a provocar que todas las políticas públicas que pivotan en torno a las violencias machistas tengan que tenerlas en cuenta. ¿Y ello qué quiere decir? Que se van a tener que destinar recursos para investigarlas. Es absolutamente paradoxal que de alguna manera sean unas violencias tan extendidas entre todas las mujeres y también las adolescentes y no tengamos estudios propios. ¿Quién sabe qué tipologías en el Estado español, qué tipologías de mujeres están enfrentando estas violencias? De ellas, ¿cuántas se denuncian? Las denuncias, ¿cuántas prosperan? Y las que no prosperan, ¿por qué no prosperan? ¿Qué tipología de perfiles agresores existen? Si las mujeres se indemnizan o no y en qué cantidades. Es decir, hay un desconocimiento absolutamente terrible de unas violencias que nos afectan a todas. Entonces, a partir de aquí también quiere decir que las evaluaciones de riesgo de los cuerpos policiales, los circuitos de atención, oficinas de atención a la víctima, ayudas, es decir, la inclusión de esta tipología de violencias en la normativa específica va a generar un efecto dominó, esperemos que sea lo más rápido posible, para que vayan cambiando esta situación, este abordaje. Y también tenemos encima de la mesa la ley orgánica, el anteproyecto de ley orgánica de libertad sexual, que se está tramitando también en el Congreso de los Diputados y Diputadas, y también ahí se van a hacer toda una serie de modificaciones en el ámbito de las violencias sexuales, pero que pasan también por interpelar a los operadores de las plataformas de Internet, etcétera, etcétera. Hay distintos cambios y también la modificación del Código Penal en algunos de los aspectos y por lo tanto esto puede ser importante. A partir de aquí yo creo que os he hecho una pincelada general y estaré encantadísima de responder a sugerencias, preguntas, dudas que tengáis. Hola, Laia. Bueno, interesantísima tu exposición. Yo no sé, yo tengo 20.000 preguntas, así que vamos a ver si alguien quiere preguntar por ahí y si no... yo quería comentar, bueno, empiezo yo si no y ya, el listado de tipos de violencia, de ciberviolencia que comentaste, es así una breve exposición porque, vamos, más allá del sexting o del, ¿sabes? Para saber más o menos, sobre todo en vía penal, porque claro, a ver, lo que tú comentabas sobre que exigen las consecuencias que trae para la víctima la comisión de esos delitos. Claro, el poder demostrar que psicológicamente afecta, eso lleva un tiempo enorme. Y bueno, yo soy abogada, trabajo en un servicio de atención a mujeres víctimas de violencia. Y claro, muchas veces nos pasa eso, que el desastre emocional que se causa es bestial, pero claro, la prueba va a ser muy difícil. Y siempre, aunque se presente la denuncia, después va a tardar un tiempo en ir al forense, como mínimo, si no ha llevado un tratamiento psicológico antes va a ser muy difícil la prueba. Entonces, eso, saber un poco cómo se podría, porque en ese camino la mayoría de las mujeres se desinflan y ya es como...
se les estigmatiza mucho más. Bien, respondo a esta pregunta y de hecho, como me he puesto el chat aquí, también más o menos vamos viendo, ¿no?, las preguntas. Estupendo. Entonces, varias consideraciones. En primer lugar, viendo, ¿no?, y en atención a lo que aparece escrito en el chat, una mención importante que he obviado y que realmente es un techo, vamos a decir, importante que tenemos, es que, claro, como tenemos la definición de la violencia de género que se ciñe solo al marco de la pareja y de la expareja a través de la Ley Orgánica 1/2004, a pesar de que el Convenio de Estambul, ¿no?, intenta apretar para que se rompa este techo y considera violencia de género toda la tipología de violencias, todavía estamos en este paradigma y esto quiere decir que en función de quién sea el autor, el infractor, las violencias, sean tecnológicas o no, se van a tramitar en juzgados especializados o no. Esto es algo importante tener en cuenta y yo me pregunto, claro, hasta qué punto tenemos que empujar más para que haya determinados cambios. Por ejemplo, en relación a la violencia sexual, ya se están oyendo determinadas voces, ¿no? Están habiendo determinados debates jurídicos que hacen que la violencia sexual se empiece a plantear como punta de lanza para entrar en los juzgados especializados con independencia del vínculo con el autor. O sea, yo creo que este es un cambio que en algún momento va a suceder y esperemos, ¿no?, que de alguna manera las violencias sexuales, o al menos una parte de ellas también, pueda como ser arrastrada, más que nada porque los juzgados especializados, en muchos casos, no en todos, tienen más conocimiento y más capacitación que el resto de juzgados. En relación a la prueba y la afectación que me preguntabais, yo creo que aquí es importante también utilizar las propias herramientas digitales, porque a veces perdemos oportunidades de prueba que incluso en un primer momento pueden no venirnos a la cabeza. Por ejemplo, ¿cómo demuestro yo que un determinado contenido en Internet ha tenido como una afectación importante en una mujer? Pues existen herramientas dentro de las múltiples posibilidades, pero existen, por ejemplo, herramientas dentro de las propias redes sociales o de análisis de contenidos que pueden establecer gráficas de interacciones. Pues imaginémonos, me lo invento, que este hecho sucede el 1 de enero del 2020 y yo traigo las gráficas de los 3 últimos meses del 2019 en que se ve que yo tengo una interacción diaria, me lo invento, de 15 tweets. Y a partir de la fecha de estos hechos, pues a lo mejor mi interacción en redes pasa a una gráfica de un 5%, ¿no?, de lo que venía tuiteando antes. Esto, por ejemplo, es una herramienta, una posibilidad que no se está utilizando. Luego veremos si la judicatura, los juzgados son sensibles o no a la creatividad de nuestros métodos de prueba, pero a verlos, haylos. Y depende de nosotras abrir este campo. En redes sociales también es muy fácil rastrear vamos a decir, el impacto geográfico. Pues imaginémonos, me lo invento, que yo resido pues en Sevilla, ¿no?, y mi familia reside en Madrid. Pues a lo mejor si yo geográficamente puedo determinar, ¿no?, que esta comunicación o esta divulgación de estos contenidos ha llegado a Madrid, por ejemplo, o sea, va a ser como muy difícil demostrar a qué usuarios, vaya, difícil no, imposible, pero nos podemos empezar a contar con las ciberfeministas, que son las expertas en nuevas tecnologías, para que nos indiquen y nos acompañen en estos caminos de indagación de métodos probatorios para generar el impacto. Claro, si el impacto es el informe forense, ¿no?, que llega al cabo de 3 meses y a lo mejor el médico forense no tiene ni Twitter, ¿cómo va a poder evaluar, ¿no?, esta circunstancia? Pues a lo mejor también, imaginémonos que yo estoy optando a determinadas ofertas de trabajo y puedo pues probar, ¿no?, o de alguna manera consigo, me lo invento también, que una determinada empresa o varias empresas me hagan
el favor, ya que no me cogen como trabajadora, no van nunca a decir algo que vaya en su contra, pero a lo mejor pueden decir que el perfil problemático o la exposición social, o me explico, no encontrar como algunas fórmulas que vengan a decir, mira, oiga, no me han cogido en este trabajo, ni en este, porque se han filtrado vídeos míos apareciendo, haciendo una felación en una plaza. Y esto es así. Evidentemente que es difícil y que es probable que las empresas no pierdan el tiempo y no colaboren. Bueno, podemos intentar, me explico, encontrar métodos para de alguna manera probar o introducir poco a poco elementos de criterio de evaluación. En algunas sentencias nos traen elementos interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahora no vamos a entrar en un contenido jurídico, si queréis otro día os hago una formación, porque de verdad que la parte práctica, ¿no? Cuando evaluamos sentencias de casos reales es muy apasionante y es cuando todo el mundo acaba de aterrizar lo teórico en lo práctico. Por ejemplo, algunas sentencias que condenan por delito contra la integridad moral en el supuesto de creación de perfiles en páginas de contactos para provocar que una mujer reciba incesantes propuestas sexuales, remuneradas o no, y esto pues afecta, ¿no? Pues encontramos algunas perlas en el desierto donde condenan por el artículo, ¿no?, 173.1 del Código Penal y hablan de la cosificación, hablan del agravio a la autodeterminación sexual de la mujer. Entonces, esto es muy trabajoso, yo me dedico a esto, es muy trabajoso, pero vamos encontrando argumentos, o sea, que nos ayudan a ir abriendo camino, a perfilar, y a lo mejor si existe esta primera sentencia yo la puedo citar en un caso que esté llevando, y a lo mejor el juez o la jueza dice, hostia, no me había planteado nunca que esto no era solo una cuestión moral, de denigración social, sino que a lo mejor esto está atentando también a la autodeterminación sexual de una mujer. Este planteamiento, esta pedagogía que hacemos nosotras en el caso a caso es muy, muy, muy importante porque vamos abriendo como caminos conceptuales. Bueno, me podría extender infinito. Yo creo que una última pincelada, que si no lo digo quedaría fatal, es acabar con la leyenda urbana del pantallazo. De verdad, en este país el pantallazo ha dado rienda suelta, es decir, las capturas de pantalla han dado la posibilidad de que en determinadas denuncias, cuando la mujer acudía pues, al juzgado de guardia o ante un cuerpo policial, ello generara una apariencia de credibilidad, de veracidad, porque la mujer venía con la captura de pantalla. Pero cada día más este método probatorio está quedando fuera de combate porque el Tribunal Supremo, altas instancias, audiencias provinciales ya se han pronunciado sobre el valor probatorio de determinadas evidencias digitales. Entonces, por favor, antes de denunciar, incluso cuando no nos planteamos denunciar, guardar las pruebas. Sistematizar la prueba es importante. Si esto es una cosa puntual, lo podemos hacer nosotras mismas. Si nosotras estamos siendo objeto de un acoso sostenido y reiterado, y eso duele mucho, vamos a poder pedir el favor a alguien, sea profesional o no, que nos haga esta sistematización de pruebas. Hay programas incluso que sistematizan las pruebas, ¿no? Porque imaginémonos que yo tuviera que volcar en un Excel los 30 mensajes, ¿no? Los 30 tweets que recibo cada día. A las 15:26 del autor Pepito Los Palotes, el otro. Entonces, insisto, hay herramientas tecnológicas que nos ayudan a clasificar, sistematizar la prueba. Esto por un lado, para que el día de mañana, si yo hago una denuncia, pueda directamente aportar un Excel, ¿no? Diciendo, mire, señores, pues los 626 mensajes del 1 de agosto al 3 de septiembre de la cuenta Twitter con la relación de contenidos, de usuarios, de Otra cosa muy importante es que hoy en día existen empresas de certificación de contenidos digitales que no son muy caras, porque cuando una mujer va a denunciar, inmediatamente
desaparecen los contenidos, o incluso sin denunciar, los propios usuarios dicen, uy, 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 me he pasado de la raya, pum, al cabo de 3 horas o 2 días, esto fuera. Luego esto no hay manera de reconducirlo para que tenga viabilidad. Entonces, el gran consejo es, vayas a denunciar o no, guarda la prueba, porque a veces los hechos son graves porque suceden una única vez o en una franja, digamos, muy acotada de tiempo, o por, como decía, la gota malaya. Si es una cuestión de acumulación, yo voy a tener que poder demostrar que el perfil Pepito de los Palotes me ha enlazado o me ha insultado pues 20, 30, 50, 60, 600 veces. Y la preservación de contenidos no es solo una cuestión gráfica. Aquí también hay como una falta de cultura popular, vamos a decir, en que la gente entiende que la prueba es lo que se ve. Y la prueba, lo que se ve es una parte muy pequeña de la prueba, es solo una parte. La prueba tiene que ver con los metadatos, tiene que ver, ¿no? Con el origen, tiene que ver con la hora, tiene que ver con una serie de elementos cualitativos que dan dimensión a esa prueba y que permite el día de mañana sacarle jugo para que nos entendamos en un proceso judicial. Y por lo tanto, el consejo es, insisto, que no vas a denunciar, bueno, tú guárdalo en un cajón por si algún día cambias de opinión y a partir de aquí al menos haces que el procedimiento pueda tener una cierta viabilidad. Si no, con capturas de pantalla no vamos a ningún lugar. También hay programas que nos permiten descargar vídeos, etcétera, etcétera. Hay la opción de acudir al notario o la notaria, pero es caro. Y si no, una vez judicializado, también podemos pedir que el secretario o la secretaria judicial, ahora llamados letrados de la Administración de Justicia, hagan volcados y cotejos de contenidos. Esto es muy importante y a veces incluso los volcados se hacen mal. Pues porque no hay una práctica en hacerlo esto habitualmente. Yo me he encontrado pues con actas de cotejo en que se dice que pues ha aparecido menganita, ¿no? Y entonces no aparece ni desde qué terminal móvil, no aparece el modelo de móvil. Yo recomiendo siempre ir con una factura para que se pueda acreditar la titularidad del móvil. Parece una tontería, pero la constatación de las cosas no es tan evidente en la prueba digital. Y si nos encontramos en casos graves, digamos ya de inoculación de virus, para insertar programas de monitoreo, rastreo, etc., o daños informáticos, acceso a ficheros, etcétera, etcétera, entonces ya entramos en la división de la forense informática. Y aquí, por ejemplo, yo recomiendo contar con profesionales de confianza, porque hay profesionales que son muy expertos a nivel tecnológico, pero no tienen perspectiva de género y no van a saber tampoco encontrar lo que nosotras buscamos. Y en estos supuestos es muy importante que los peritos o las peritas tengan capacidad de preservar la prueba sin perjudicarla ni alterarla y tengan capacidad didáctica para poder explicar delante de un juez o de una jueza, oiga, lo que ha pasado es esto, ha sucedido así, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y las consecuencias son estas. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que termino. No sé si hay más preguntas porque van a darnos las 2, para vosotras la 1. A ver, sigo mirando el chat. Vale, veo el tema de la minoría de edad. Vale, aclarado lo de las capturas. Mira, estoy viendo que nos preguntan, es verdad que me he dejado de recomendar una herramienta muy chula que hemos hecho aquí en Cataluña. No sé si os suena, hay una web internacional que se llama acoso.online. Si no, lo puedo escribir en el chat. Acoso.online, como decía, es una web internacional, proviene de la iniciativa de las compañeras de Chile y poco a poco los distintos países han ido haciendo como un resumen en el que se dan consejos técnicos y consejos jurídicos. Es una web pensada para la divulgación inconsentida de contenidos íntimos, mal llamado sexting, cuando sería sexpreading.
Entonces, en marzo de 2020, el año pasado, aquí en Cataluña, unas cuantas nos juntamos porque estamos trabajando, ¿no?, de una manera muy activa el tema del ciberactivismo y redactamos, vamos a decir, el capítulo español y por lo tanto hay toda una serie de consejos legales, de consejos también tecnológicos que pueden ser muy útiles. Y uno de los tesoros que contiene esta web, por esto os animo a consultarla y a divulgarla, es que todas las ciberfeministas que colaboraron en el proyecto se pegaron un trabajazo tremendo para encontrar los laberintos, los atajos, vamos a decir, para denunciar y reportar contenidos en cada una de las diferentes plataformas. Lo digo porque esto puede ser, dentro de la inmediatez, un consejo como muy útil. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? La minoría de edad. Otro elemento a tener en cuenta. El Código Penal determina la mayoría de edad sexual a los 16 años y por lo tanto hay toda una serie de delitos también previstos por debajo de esa franja de edad, sea violencia sexual física o también hay determinados delitos, el child grooming o embaucamiento de menores, que tiene distintas modalidades, ¿no? Este embaucamiento, pues, para forzar un contacto que acabe llevando, ¿no?, a contactos luego sexuales indeseados, la obtención de material sexual para luego, pues, convertirlo, ¿no?, en material pornográfico, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la minoría de edad juega como en un doble sentido. Tenemos que tener en cuenta que el Código Penal efectivamente agrava las conductas sexuales indeseadas cuando se trata de menores de edad y también tenemos que tener en cuenta que a veces quien comete estos delitos son menores de edad y por lo tanto entraría en juego la jurisdicción de menores. Hay algunos casos que son problemáticos. Recuerdo una sentencia de las que utilizo en las formaciones, muy interesante, que era el caso de una menor, eran dos chicas que facilitaron a otro menor de menos de 14 años unos selfies, ¿no?, de torso desnudo. Este menor de 14 años lo divulga a otro chico, este otro chico lo divulga a otro chico, bueno, al final de la cadena hay una divulgación en todo el instituto. Entonces, ¿qué problemática hubo? En este caso, dos problemas. Que el primer divulgador, como tenía menos de 14 años, no respondía a nivel penal y por lo tanto solo se podía plantear una demanda de daños y perjuicios respecto de los progenitores de este menor de 14 años. Por lo tanto, dentro del delito del 197.7 del Código Penal, el de sex spreading, claro, solo puede ser autor quien recibe el primer receptor, digamos, de las imágenes que luego las divulga. En ese caso, el primer receptor no podía responder penalmente por lo que os acabo de explicar. ¿Qué pasó aquí? Que finalmente se acabó dirigiendo el proceso contra el segundo y el tercer divulgador, para que nos entendamos, pero claro, se les acusó por el delito de divulgación cuando ellos no eran el primer divulgador y se tuvo que absolver a estos chicos a pesar de lo que habían hecho, porque ni el Ministerio Fiscal ni el abogado o abogada de la acusación particular tuvo la destreza, la precaución de decir, oye, si esto no encaja en este delito, tenemos en el Código Penal un delito paraguas que se está utilizando mucho en violencias digitales, que es el delito del 173.1 del Código Penal, el delito contra la integridad moral. Y entonces la sentencia acaba absolviendo a estos menores diciendo que, lamentablemente, tiene que absolverlos en base al principio acusatorio, pero que si hubieran sido acusados por el delito contra la integridad moral, los hubiera condenado. Por lo tanto, pensemos, ¿no?, que más allá ¿no?, de las conductas clásicas, ¿no?, de amenazas, de injurias, de calumnias, de acoso laboral, de discurso de odio, hay determinados delitos, como os digo, como el delito contra la integridad moral, en la que a veces podemos encajar situaciones que no acaban de tener un determinado encaje legal. Por ejemplo, la suplantación de identidad viene reivindicándose por parte de la Fiscalía desde el 2014, si mal no recuerdo. También fue una de las peticiones del Pacto de Estado que se castigara, ¿no?, que se
diseñara un delito para responder a estas conductas. De momento, la suplantación de un perfil en red social no es un delito, menos cuando se realice para cometer una situación denigrante para la persona. ¿Sí? Bueno, no sé si, a ver, muchas empresas, voy leyendo el chat. Yo no veo, ¿podrías facilitarnos una guía manual sobre el procedimiento para garantizar que la denuncia del delito sea? Si yo tuviera una guía manual para garantizar que la denuncia sea efectiva, habría saltado al estrellato. Evidentemente, aquí depende de muchos factores. En primer lugar, lo que sí que os podré pasar dentro de muy poquitito, pero estoy esperando que lo divulguen y que lo publiquen. El 3 de diciembre será pública. He trabajado para las administraciones locales para realizar una guía para profesionales de las administraciones sobre cómo actuar frente a situaciones de violencias digitales. Y esto va a valer para policías locales, ¿no? Trabajadoras sociales, etc., con una serie de reflexiones previas y de consejos prácticos, vamos a decir, en el momento de crisis. También hay consejos, ¿no?, sobre preservación de prueba, pero bueno, esto lo podéis también encontrar en acoso.online. Y por lo tanto, aquí de lo que se trata es, uno, de tener la prueba guardada y bien documentada. Sin prueba no hay viabilidad jurídica. Luego, tener, digamos, una asamblea con una amiga, con una misma, para ver si se está dispuesta a denunciar, porque denunciar a veces empodera a los infractores cuando el caso no prospera y porque estos casos, en el caso de prosperar, supone iniciar un recorrido legal, vamos a decir, de 5 años. Luego, hay que tener en cuenta que la mejor opción siempre es un buen asesoramiento, porque habrá que ver si es más viable, más fácil, o la necesidad o el resultado que nosotros buscamos se tiene que vehicular a través de la jurisdicción laboral o civil o penal, o incluso a través de nuevos mecanismos como el canal de denuncia prioritaria, ¿no?, de la Agencia Estatal de Protección de Datos. Entonces, escoger el buen camino siempre es la mejor opción, y escoger el buen camino pasa por que la mujer agraviada entienda qué puede esperar de ese proceso, cuánto va a durar, si tiene un coste económico o no, si va a poder recuperar los costes económicos o va a percibir una indemnización, si puede plantear esta denuncia por sí sola o va a necesitar acompañamiento profesional. Esto sucede también, por ejemplo, si son menores de edad, a la hora de denunciar en la vía penal, necesitan, ¿no?, el acompañamiento de los progenitores o tutores. Entonces, después de poner todo esto encima de la mesa, es decir, preservación de prueba y asesoramiento, se toma la decisión de si tirar adelante o no con la denuncia. Esta es la mejor fórmula. A partir de aquí, cada caso concreto tiene que encontrar el camino más rápido, más efectivo, más fácil y más económico, ¿no?, para tirar adelante esta denuncia. Bien, ¿alguna cuestión o alguna pregunta más? Voy a intentar activarle el micrófono a Elena. A ver. Hola. ¿Me escuchas? Sí, se te escucha. Bueno, buenos días a todas. Primero que nada, muchísimas gracias a toda la organización y en especial a Laia por su ponencia. Ha sido muy revelador, desolador a la par que es muy esperanzador también, ¿no? Porque uno saber lo que pasa, pero también saber que hay mucha gente trabajando para luchar. Y mi aportación o pregunta que quería plantear es un caso recientemente que pasó en Brasil ha sido una violencia en el ámbito físico. Realmente fue una violación por parte de un chico joven y muy rico y poderoso que violó en una fiesta a una influencer, una chica muy popular en Instagram y demás. Entonces fue una agresión física, pero hay una influencia de las redes en el proceso judicial cuando, además de que la sentencia que salió fue violación culposa, como queriendo decir que la violó sin intención de violarla, que bueno, eso ya
de por sí estrepitoso. La víctima había alegado que era virgen antes de la violación, lo cual también, bueno, la estructura patriarcal que nos permea a todas un poco, y en el juicio el abogado defensor del agresor expone fotos del Instagram de ella como prueba o como poniendo en tela de juicio, es decir, no creo que fueras virgen, o un poco lo estaba buscando, siempre la carga y la responsabilidad sobre nosotras, ¿no? Y entonces es como relacionado con lo penal, no en cuanto a que el delito fue violencia digital, pero cómo se usa las redes contra la víctima, ese doble o triple juicio, o sea, triple agresión o violación, además de la violencia, te violan en el juicio y en la sociedad, ¿no? No sé si en España han acontecido casos similares o si... Sí. Voy a contestar tu pregunta y veo también a alguien quejoso de que no se le ha contestado la pregunta. Voy a contestarla también. Bien, así como sucedió en el caso de la manada de Pamplona, realmente el hecho de que se utilice las imágenes colgadas, ¿no?, por las mujeres en las redes sociales es absolutamente habitual. Yo trabajo en muchos procesos de violencia sexual y sistemáticamente los abogados y abogadas de la defensa me traen, ¿no?, fotos de mí representada, pues yo qué sé, un día después de una violación, diciendo, oiga, ¿cómo estaba usted bailando con los labios pintados de rojo en una discoteca? Tan afectada después de una violación no estaba. Esto es absolutamente sistemático. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y aquí el problema, en realidad, es que si los abogados y las abogadas de la defensa de los agresores utilizan esto, es porque saben que es posible que el juez o la jueza, por su falta de perspectiva de género, vaya a caer, ¿no?, o vaya a interpretar efectivamente, al final estos procesos se convierten en juicios a la conducta de la víctima y no a los hechos cometidos por el agresor. Esto lo sabemos. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando se interviene en procedimientos judiciales y en general, todo lo que se cuelga en redes sociales supone una exposición que nosotras la calculamos, ¿no?, con una incidencia determinada, pero que puede ser interpretada y leída de una manera completamente diferente dependiendo del contexto y de los ojos que lo ven. Yo trabajo mucho en libertad de expresión y hago capacitación para colectivos feministas en los límites a la libertad de expresión. Y precisamente esto es uno de los elementos que ponemos encima de la mesa, ¿no? Cómo nuestros registros, nuestro tono, nuestro lenguaje, que podemos insertar pues, en comunicados, en entrevistas, en fanzines, en demás, en carteles, luego van a poder ser leídos de una manera completamente distinta a cuando aterricen en sede judicial. Y por lo tanto, aquí depende de una reflexión personal hasta qué punto condicionamos nuestra manera de operar o no, presentarnos en redes sociales de manera sujeta a un procedimiento judicial, o tomamos la decisión consciente de que vamos a continuar exponiéndonos y colgando los mismos contenidos sabiendo que esto puede suceder. Esto es una decisión completamente personal. Entonces, voy a responder la pregunta que queda en el tintero para que no se nos enfade nadie. La pregunta era, ¿por qué la ley de violencia de género no cumple de manera eficiente protegiendo a las mujeres y a los menores? Como he dicho, aquí hay dos problemas, bueno, unos cuantos más. El primero es que la violencia de género solo se contempla como tal en el marco de la pareja y de la expareja. Y entonces el 90% de violencias cometidas contra otras mujeres por razones de género queda fuera de este tintero. Y esto es francamente absurdo, injusto y perjudicial. Porque ¿alguien duda hoy en día que una mutilación genital femenina sea violencia de género? ¿Alguien duda que provocar a través de denuncias y de argucias tecnológicas, provocar que Twitter cierre una cuenta de Twitter de un colectivo feminista sea violencia de género? Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en primer lugar, antes de criticar las leyes, que tenemos que hacerlo, pero probablemente tengamos que poner encima de la mesa la responsabilidad social y
Y la responsabilidad social es que las violencias de género se cometen porque alguien las causa y porque el entorno de esta persona no responde y no rechaza este tipo de actitudes. Y por lo tanto, este círculo, esta dinámica, a veces se le llama iceberg, a veces se le llama pirámide, a veces se le llama círculo. La cuestión es que esto es un engranaje social y si no entendemos que cada quien tiene su cuota de responsabilidad a la hora de aislar y de frenar estas conductas, van a continuar pasando. Y por lo tanto, esta falsa concepción, esta errónea concepción social de que es algo privado, de que esto es cuestión de algunos hombres que tienen malentendida su masculinidad, o peor aún, que vienen afectados, ¿no?, por patologías mentales o adicciones, o por cuestión de origen o cultural. Entonces, si vamos aislando el fenómeno, colocando la responsabilidad sobre otros y no sobre nuestras espaldas, esto continúa igual. Y no vamos a poder exigir ni al legislador que promulga leyes, ni a los jueces que las interpretan y las aplican, que tengan una concepción distinta y menos sexista y menos patriarcal de lo que sucede en la sociedad. Entonces, creo que con esto he respondido. Las leyes no protegen a las mujeres porque de momento la sociedad tampoco se está encargando de proteger a las mujeres. Y cuando llegue este cambio social, la óptica de estas leyes y los criterios interpretativos y la importancia que se dé a este fenómeno y la energía jurídica que se le dedique va a cambiar. A ver. ¿Alguna pregunta más? Sí, Íñigo quería hacer un comentario. Voy a ver cómo lo activo. Hola, ¿se me oye? Sí. Sí, bueno, mira, yo trabajo he trabajado varios años en pantallas amigas y bueno, hacemos un montón de... Espera, igual pongo no sé si se ve la... Ah, vale, esto lo he puesto una pegatina para que no un poquito de ciberseguridad. Justo esta mañana he visto las 10 formas de violencia. He consultado la web esta mañana y he visto la campaña. Nos cayó un buen chorreo por eso, la verdad. Porque claro, ya sabes, la violencia no tiene género, bla, bla, bla. Que por hacer un pequeño apunte sobre eso, a las personas que dicen por qué hay una ley que discrimina a los hombres respecto a delitos que se pueden hacer tanto para un lado como para otro, ¿no? La queja de por qué la violencia no tiene género, yo les diría, es que, un poco en la línea de lo que estabas comentando tú, es que realmente solo estamos poniendo una distinción de género en los casos de pareja o expareja. O sea, fíjate, la infinidad de violencias que sufren las mujeres y que los hombres es muy improbable que suframos, que no se están analizando desde la perspectiva de género, ¿no? O sea, es que eso puede representar el 90 y tantos % o no lo sé. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Claro. Entonces, realmente es que habría que abrir el abanico más todavía. O sea, en el caso de la ciberviolencia, lo que comentabas antes, el estigma que va a recaer sobre la mujer es la que la hace más vulnerable ante las violencias. O sea, yo tengo clarísimo que si yo mando una foto de mi novia, va a tener una repercusión mucho más grande que si mi novia manda una foto mía. O sea, que va a tener una repercusión, claro, que puede haber casos. Por ejemplo, hay un caso de hace años que a un chico le grabaron en el baño del instituto masturbándose y se difundió hasta acabar en el suicidio de este chico, ¿no? Claro, pero es que cuántos y cuántos casos hay al revés, ¿no? Que no tienen por qué llegar al suicidio, que también lo hacen, ¿no? Pero cuántos y cuántos casos, cuántas personas implicadas, cuál es el alcance de la difusión de esa imagen, etcétera. Pero bueno, un poco lo que quería comentar es respecto a lo de las personas menores. A ver, el tema, nosotros trabajamos dando charlas desde primaria y es que en quinto de primaria ya han puesto que tienen 50 años para utilizar una red social que es para mayores de 16. Ese es el tema. Entonces, vale que a veces el obstáculo puede ser que quien ha cometido el delito también sea menor de edad, pero cuando la víctima, que es menor de la edad exigida, pone la denuncia, eso puede dificultar, si ya de por sí es súper complicado, ¿no? Que se den las pruebas adecuadas y que se implique el proceso judicial, no puede también igualmente generar otra dificultad más. O sea, que es que chica, o mejor dicho, madre y padre de esta chica, tendríais que haber hecho
un control, por así decirlo, de qué herramientas utiliza vuestra hija, qué está haciendo en ellas. O sea, el mensaje que tratamos de dar en las charlas es todo lo contrario. O sea, yo precisamente explico siempre un caso que sucedió en mi instituto. O sea, yo con 16 años fui cómplice, yo no me tengo que esconder, porque tenía 16 años y, bueno, pues las cosas fueron en su día, ¿no? Y es un caso de una chica que a mí me llegó la foto a través de otra persona y yo la guardé. No contribuí a la difusión, pero la guardé. Y sí que hubo personas que fueron expulsadas del centro. Estamos hablando de hace 12 años o así, pero bueno, sucedió que las personas implicadas 2 o 3 se marcharon del centro. Entonces, nosotros siempre ponemos el foco en que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que le da gana y que quienes están cometiendo un delito son quienes difunden y quienes poseen, o en caso más grave todavía, quienes producen esas imágenes sin consentimiento, ¿no? Pero claro, si esta chica en ese caso pues tenía más de 16, pero si es una niña de 12 en una red social para mayores de 16, quien es la víctima, ¿eso no puede suponer un obstáculo más en el proceso judicial? No, contesto a tu pregunta. A ver, evidentemente hay una serie de términos de uso, entre ellos la mayoría de 16 años en diversas redes sociales, creo incluso, ¿no? Instagram es una de ellas. Y WhatsApp. En la práctica social esto no es así. Por lo tanto, si una niña de 12 años utiliza habitualmente una cuenta de Instagram y ahí recibe una serie de violencias, esto no va a ser un impedimento o una dificultad para que vaya a denunciar. Hay una sentencia interesante de las últimas sentencias que se dictó por parte del Supremo del delito de stalking, en que precisamente fue una sentencia de Marchena, además, no recuerdo normalmente. Pensaba que la tendría como por aquí a mano, pero no la tengo. Es del año pasado, si mal no recuerdo. En todo caso, es fácilmente localizable en Google. Entonces, ¿qué parte interesante tenía? Bueno, es una sentencia interesante en varios aspectos, pero uno de ellos, muy interesante, tiene que ver con lo que tú comentas. Y es que de alguna manera, así como en otros delitos, como por ejemplo la estafa, la autopuesta en peligro a veces frena el derecho a acudir a la vía penal o hace que finalmente cuando tú denuncias pues acaben absolviendo el infractor porque la víctima se ha puesto de 4 patas en el cubo, para que nos entendamos, y ha caído en el timo de la estafeta, de la estampilla, quiero decir, no recuerdo, es que en castellano es el timo de la estampilla, ¿no? ¿Sí? Creo que sí. Bueno, en definitiva, de alguna manera en violencia sexual y en violencia de género, nadie se atreve a decirlo, pero sí que hay una especie, digamos, de concepción no verbalizada y no reconocida, como si las mujeres, de alguna manera, se autopusieran en peligro. Oiga, yo no la creo a usted como víctima de violencia de género, porque ¿cómo va usted a aguantar tantos meses este trato? En lugar de pensar que tú no tienes mecanismos porque has caído en la indefensión aprendida para salirte de ahí, lo que van a pensar es que esto no ha sucedido porque cualquier persona marcharía de una situación así. Esto son las consecuencias de la falta de perspectiva de género y de conocimiento de las dinámicas de la violencia. En violencias digitales pasa mucho. Oiga, pero si usted está utilizando una red social con una edad que no le es permitida, con 12 años se dedica a colgar o a compartir fotos de torsos nudos, luego se va a venir a quejar. Bien, esto, que forma parte de la mentalidad de la judicatura, poco a poco vamos consiguiendo eliminarlo. Y esta sentencia de Marchena tiene la gran virtud de decir, analiza el atentado, en este caso contra la privacidad, porque es la divulgación de un contenido sexual íntimo sin consentimiento, y Marchena explícitamente viene a decir que no existe en este tipo de violencias la autopuesta en peligro y que no se puede esperar de la víctima una determinada como conducta que luego hipoteque o condicione el acceso como a la tutela judicial. Por lo tanto, entiendo que un juez o una jueza, cuando recibe una denuncia por parte de los progenitores de esta menor,
Si el día de mañana hay condena del infractor, en la sentencia probablemente el juez o la jueza va a llamar la atención a los progenitores porque están permitiendo, ¿no?, haciendo delación del control parental, de que su hija de 12 años utilice una plataforma para la cual no está preparada o no tiene un suficiente grado de madurez, pero no por esto va a dejar de tutelar y sentenciar y condenar la comisión de un delito grave. O sea, si de algún modo, si la persona que agrede, que comete el delito, es menor, bueno, en caso de responsabilidad que no tenga que ver con el sexo de uno mismo, es a partir de los 14. Después ya, claro, es que ahí también, eso es otra pregunta que tenía, porque hay como un limbo ahí, ¿no? De los 14 a los 16, en los que tú ya eres responsable de tus actos, pero hay diferentes edades de consentimiento en función, vamos a decir, del contexto y de las consecuencias. Es decir, para hacer una denuncia penal tienes que tener la mayoría de edad de los 18 años. Para consentir y participar en relaciones sexuales tienes que tener 16 años. Antes era 14 y luego pasó a 16. Y a nivel de protección de datos y de posibilidad de reportar contenidos, por ejemplo, ante la Agencia Estatal de Protección de Datos, la edad de consentimiento son los 14 años también. ¿Sí? Bueno. Pues no sé si hay alguna última preguntita, yo ahí media me voy a tener que ir, pero hasta este momento, si hay alguna cuestión más, pues estoy encantada de aclarar conceptos o añadir contenido. Yo creo que habría millones, pero ya te llevaría más tiempo, Laia, así que yo creo que por hoy ya está bien. Vamos, te emplazaremos próximamente seguro, vamos, yo voy a hacer lo que pueda por volver a oírte de algún lado, porque la verdad que yo soy abogada también y hay un montón de conceptos que se me escapan todavía con el tema de internet y esto es un mundo por descubrir enorme, así que muchísimas gracias por tu exposición y nada, comentar a todos y a todas los participantes que mañana nos volvemos a encontrar a las 10:30, la siguiente jornada. Muchísimas gracias. Otra vez, Laia. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.